su misericordia. Hace unos días atrás el Señor me hacía recordar que yo estoy vivo solo por su misericordia. Y eso me llevaba a pensar, en ese día me llevaba a pensar en cuánta gente hoy está viva solo por su misericordia, hermano. Solo por la misericordia de Dios. Pero muchas veces la gente olvida eso. Muchas veces la gente vive como si nada pasara, como si no necesitaran a Dios. Y muchas veces viven sin agradecer a Dios la importancia de su misericordia, sin agradecer que tienen vida, que tienen salud, que tienen salvación. Hay mucha iglesia que está viviendo de esa manera, hermano. Y hoy día estamos viviendo en medio de un mundo que está convulsionado, pero que no tiene la visión o la vista puesta en la misericordia de Dios. Un mundo que está convulsionado, que está siendo impactado por la naturaleza, que está siendo impactado por el espacio, que está siendo impactado, hermano, por el gemir de la tierra. Pero aún así no reconocen que tiene que haber una misericordia de Dios sobre ellos. Y eso es lo que está viviendo la tierra hoy día. Todos estos eventos que se están viviendo en la tierra, hermano, son eventos como nunca antes se han vivido. Eventos sin precedentes. Quizás algunos me podrán decir, pero pastor, esto siempre ha existido, siempre han existido estas cosas que está viviendo hoy día la tierra en todos lados, en el mundo. Pero hermanos, solo hay que abrir los ojos y solo hay que abrir los oídos un poquitito para darse cuenta que los mismos científicos están diciendo, en todas las informaciones, en todas las noticias, los científicos están diciendo que estos eventos no tienen comparación alguna. Son sin precedentes, que cada vez son más extremos, que cada vez están batiendo récord, hermano, y que nunca se habían visto. Entonces, ahora es el momento de agradecer a Dios, agradecer que estamos con vida, agradecer que estamos con salud, agradecer que tenemos esperanzas, hermano, agradecer que tenemos la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Acompáñenme a la palabra en Salmos 78, 38, dice, sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Hermano, cuando vemos lo que está pasando en la tierra hoy, pareciera que estuviésemos viviendo en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, de esos 7 años de la semana 70 de Daniel, hermano. Pareciera que estamos ahí inmersos en eso. Pero estas son señales, hermano, que nos están mostrando cuán cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia. Estas señales nos están mostrando cuán cerca estamos del fin de la iglesia sobre esta tierra. Nos está mostrando que los 7 sellos, que las 4 trompetas están desarrollándose y están avanzando para luego tener su culmine, su punto máximo ahí en la gran tribulación. Pero en medio de todo eso, hermano, en medio de todo lo que se está viviendo hoy día, la misericordia de Dios aún sigue con su iglesia. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de ti. Ha tenido misericordia de mí. Dice la palabra en Salmos que nos ha perdonado. El Señor no nos ha destruido. El Señor ha contenido su enojo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez cuánta paciencia ha tenido que tener el Señor contigo y conmigo. Cuánta paciencia ha tenido que tener el Señor contigo. Cuánta misericordia ha tenido que derramar el Señor sobre tu vida. Yo a veces pienso eso y digo, la única manera en que su misericordia pueda ser derramada sobre nosotros es que el Señor nos ama. El Señor nos ve como hijos.
como hijos suyos, nos ve con esos ojos de amor a través de Jesucristo, hermano, y es por eso que se marca la diferencia, y es por eso que podemos tener la misericordia de Dios a favor de nosotros, hermano. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de tu vida. Pero, ¿estás viviendo agradecido de ello? ¿O simplemente vives como si fuera todo normal? Como si fuera normal tener todos los días esa misericordia a tu disposición. Hermanos, con lo que está pasando en el mundo podemos decir que Dios ha tenido misericordia de nuestro país. Pero nosotros, ¿somos agradecidos de ello? ¿O vivimos como si fuera algo natural? Hermanos, mientras vemos como muchos cristianos en el mundo entero, hermano, en muchos países, sufren por ser perseguidos. Sufren por no poder congregarse, hermano. Donde son muertos cada día, son atacados cada día o son detenidos cada día, hermano. Países como India, países de África, países de Medio Oriente, hermano, que mantienen una persecución extrema sobre los cristianos. Como vemos algunos países de América Latina, sí, de América Latina, hermanos, que mantienen una persecución alta sobre los cristianos. Cuando estamos viendo países como China, como Cuba, como Corea del Norte, que cortan el suministro de internet para que los cristianos no se puedan reunir ni físicamente, ni virtualmente, hermano. Entonces, hermano, viendo todo eso, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y nosotros cómo estamos? Aún no estamos viviendo, no estamos sufriendo esas cosas, hermano. Y eso es la misericordia de Dios sobre nosotros. Pero aún así que tenemos la misericordia de Dios, que tenemos la posibilidad de reunirnos virtualmente, aún así hay cristianos que no quieren congregarse, hermano. Cristianos que no quieren congregarse virtualmente. Cristianos que les da lo mismo si se conectan o no. Es que hermanos, mientras se tiene esa posibilidad, no se echa de menos. No se le da importancia. Y tampoco se aprovecha. Por eso hay mucha iglesia hoy día que está dormida. Porque está entretenida en las cosas del mundo, sin darle importancia a la misericordia de Dios. Dándole más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y muchos prefieren no conectarse simplemente, teniendo la posibilidad. Pero fíjense que cuando se pierde algo, cuando se pierde esa posibilidad, ahí recién le damos la importancia que se merece. Y ahí podemos ver a muchos hermanos en el mundo entero, hermanos que están clamando a voz en cuello el poder reunirse, ya sea presencialmente o ya sea virtualmente, pero están clamando el poder reunirse, el poder congregarse, hermano. Lo están clamando con ansia. Hermano, tú tienes la misericordia de Dios sobre ti. Entonces, es momento de darle la importancia que se merece. Es momento de aprovechar este momento hermoso de misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y decir como David en el Salmo 5:7: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me congregaré, ya sea virtualmente, ya sea presencialmente, por la abundancia de tu misericordia me voy a congregar. Voy a disfrutar esta misericordia, voy a disfrutar esta posibilidad de congregarme. Y adorarte hacia tu santo templo. Qué tremendo es poder congregarnos, ya sea virtualmente, pero congregarnos para adorar el nombre del Señor. Y en el temor de Jehová. Hermanos, mientras vemos a muchos países en el norte del planeta sufriendo olas de calor
y sin precedentes, sin registros anteriores, hermano. Como lo que le está pasando a Estados Unidos, a España o a Canadá. Hermanos, las noticias nos hablan que en Canadá, en las costas de Canadá, el calor cocinó vivos a millones de mariscos, hermanos, pero vivos. Los cocinó ahí en la orilla de la playa. Las olas de calor están dejando centenares de muertos en Canadá, decenas de muertos en Estados Unidos. Y nosotros aún no sufrimos eso. Esa es la misericordia de Dios. Oh, gloria a Dios. Pero aún así, hay cristianos que siguen estando dormidos, hermano. Que siguen sin agradecer a Dios por su misericordia. Pensando que es natural que no pase nada aquí en nuestro país. Hermanos, estamos en tiempos decisivos. Estamos en tiempos decisivos. En tiempos en donde hay que despertar, hay que levantarse, hermano. En tiempos en que hay que acercarse al Dios del cielo. Acercarnos a adorar al Dios del cielo en su templo, hermano. En tiempos en que hay que ser agradecidos, pues Dios ha tenido misericordia de nosotros. Este tiempo es tiempo de reconocer que solo por su misericordia hemos sido librados de todas esas cosas que están pasando. Solo por su misericordia hemos sido salvos. Y es tiempo en que podamos decir, como el Salmos 13:5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, Señor. ¿Cómo no alegrarnos de una misericordia tan grande que Dios nos ha entregado a nosotros? ¿Cómo no darle la importancia que se merece? ¿Cómo no confiar en un Dios vivo, en un Dios que tiene misericordia de ti y de mí? ¿Cómo no ser agradecido? Mientras vemos como muchos países, hermanos, sufren tormentas eléctricas y granizo nunca antes vistos, hermano, que han puesto en emergencia a países como Rusia, Suiza, Alemania, Francia, Italia, México, Japón, hermano. Inundaciones que han causado graves problemas en China, en India, en Londres, hermano. Y nosotros aún no estamos sufriendo eso. Esa es la misericordia de Dios. Pero aún así, hay cristianos que viven como si nada estuviese pasando. Como si fuera lógico que tengamos esta relativa calma o esta relativa paz. Hermanos, nuestra salida se acerca. Pronto suena la trompeta. Entonces debemos observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en el mundo. Eventos sin precedentes. Y debemos entender, hermanos, que su misericordia es la que te sostiene. No, si no son tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu buena salud. Es la misericordia de Dios la que te sostiene. Es la misericordia de Dios la que te afirma. Es la misericordia de Dios la que te da paz. Y que debemos entender que debemos esperar en Él confiadamente. Y saber que su misericordia es la que nos va a liberar. Salmo 109:21 dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Hermano, Dios nos libra. Nos libra por su misericordia. No porque nosotros lo merezcamos. Es por su misericordia. Hermano, mientras estamos viendo estas cosas en el mundo, allá en el espacio están sucediendo cosas. Y hoy día el sol ha despertado, hermano. Y en estos días registró la erupción más grande desde hace 11 años.
la erupción de clase X1. La NASA informó que esta tormenta se dirige a la Tierra y que afectará con un apagón en forma generalizada en áreas. En estos días, hasta el 16 de julio, podría existir esos apagones en ciertas partes del mundo. Muchos países ni lo van a sentir, pero algunos países, generalmente los países de la línea del Ecuador, van a sentir esos problemas, ese apagón. ¿Ese apagón de qué? Un apagón a nivel de comunicación radial, un apagón de interferencia en los satélites del espacio, en las redes eléctricas de la Tierra y en Internet. Y eso dice la NASA que probablemente dure 1 hora. Pero en esos países en los que vivan ese apagón por causa de estas llamaradas solares que se dirigen a la Tierra. Iglesia, muchas veces estamos viviendo como si nada, hermano, ignorando que se está preparando el escenario para la gran tribulación, donde el sol quemará a los hombres con fuego. Y en Apocalipsis 16:8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Hermanos, tú y yo no viviremos eso. ¿Y por qué no lo vamos a vivir? Porque su misericordia, la misericordia de Dios, nos sacará antes de la gran tribulación. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Grande, poderosa. En Tito 3:5 nos dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Cómo no ser agradecidos, hermano, en este tiempo final? ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Dios? ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Señor? Si Él nos libró de todo lo que viene solo por su misericordia. Pero ¿cuánta iglesia hoy día no está entendiendo eso? ¿Cuánta iglesia hoy día vive como no teniendo necesidad de Dios? ¿Cuánta iglesia vive enredada en las cosas del mundo, sin darle la importancia a la misericordia de Dios? Creyendo que es por su fuerza, creyendo que es por su inteligencia, creyendo que es por su salud. Pero no, es por la misericordia de Dios que están vivos. Hermanos, aún Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Aún Dios te sigue dando vida. Quizás de cuántas cosas te ha librado el Señor y tú no te has dado cuenta. Quizás ya no deberías estar vivo, pero Dios te tiene aún aquí con un propósito. Entonces debes entender que solo vives por la misericordia de Dios. Y como Pablo, poder decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, es que vivimos por su misericordia. Entonces no deberíamos ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo puedo agradecerle a Dios, pastor? ¿Cómo puedo hacerlo? Punto 1, no dejando de congregarte, como muchos tienen por costumbre. Punto 2, permaneciendo en Él, guardando sus mandamientos, temiendo a Jehová, amando su venida, siendo misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso, sabiendo que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Su misericordia nos sigue, hermanos. Entonces démosle la importancia que se merecen. No lo olvidemos. Para vivir una vida a nuestro antojo, no olvidemos su misericordia.
Aprovechemos esa misericordia de nuestro Señor. Porque esa misericordia está a favor tuyo para librarte de lo que viene, para librarte de lo que está pasando en el mundo. Entonces debemos reconocer, hermano, que no tendríamos vida, que no podríamos hacer nada, que no seríamos salvos si no estuviera con nosotros su misericordia.